¿Puede grabar la clase, por favor? Sí, claro. ¿Ya? Entonces, la razón de varianzas ya nos va a permitir luego poder sacar alguna conclusión con respecto a ellas para poder elegir las otras distribuciones. ¿Ya? Más adelante durante el curso también, o sea, eh, primero para poder estudiar la diferencia de medias vamos a tener que estudiar antes, como paso previo, las varianzas. ¿Sí? Siempre para elegir qué casos vamos a utilizar. Entonces, volviendo a la definición de estimador de un parámetro, ¿cierto? En este caso, sean x e y una variable, que es la misma, pero obtenidas a partir de dos poblaciones independientes con medias mu x, mu y, ¿ya? Para cada uno, y sus varianzas sigma cuadrado x y sigma cuadrado y, respectivamente. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se estiman las varianzas poblacionales? Bueno, con sus varianzas muestrales, ¿sí? Y, por ende, la razón de las varianzas, que es la división entre ellas, se estima mediante la división de las varianzas muestrales. Perfecto. Entonces, este es el primer paso. Ahora, algo bastante simple. ¿Cómo yo sé que las varianzas son iguales viendo este indicador? Por ejemplo, ¿qué resultado debería dar esto para yo decir, ah, bueno, pueden ser iguales? ¿Cero? Es que si da cero es porque la varianza de arriba da cero, ¿ya? Pero eso no significa que sean iguales. Ah, Si son iguales, ¿cuánto debe dar la división? ¿Ya? Por ejemplo, estas de acá. Si estas fueran iguales, ¿cuánto da dividirlas? uno. 1, ¿cierto? 1, ¿ya? Entonces, el punto clave ahí es pensar en la razón de varianzas como 1 para que sean iguales, ¿ya? Y si da menor a 1 o mayor a 1, ya uno podría pensar de que son diferentes. ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que pasa con la distribución de probabilidad de la razón de varianzas. Bueno, tenemos los datos poblacionales de cada uno, ¿cierto? Las varianzas son desconocidas claramente, y tenemos los tamaños muestrales. Sea el cociente de este que está ahí, como la variable aleatoria que representa la razón de varianzas muestrales. Entonces, fíjense, vamos a calcular lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir que la varianza muestral de x respecto a la varianza muestral de y, y eso lo multiplicamos por el inverso de las varianzas poblacionales entre x e y, ¿ya? Por eso está al revés, ¿ya? ¿Ya? Cuidado con eso. Este cálculo, ¿ya? Se distribuye f de Snedeker, ¿ya? Una nueva distribución, que la vamos a ver acá, con n sub x menos 1 grados de libertad del numerador, o sea, del sx, s cuadrado x, y n sub i menos 1 grados de libertad del denominador, es decir, del s cuadrado i. ¿Ya? Es decir, esta distribución nueva ya no tiene un tipo de grado de libertad, sino que dos. ¿Ya? La h cuadrado tiene n menos 1, pero una vez. Pero en este caso la f tiene 2. ¿Ya? Entonces, es una transformación muy fácil, ¿ya? Muy sencilla de hacer. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo es esta distribución. La distribución f. ¿Ya? Aquí les había puesto unos monitos, pero lo podemos ver acá también. ¿Ya? Fíjense, los grados de libertad pueden ir cambiando acá. Por ejemplo, esta que está aquí es una f con 15 y 10 grados de libertad respectivamente. ¿Ya? Tiende a ser más asimétrica a la izquierda. Esta también, 12 grados de libertad y 8. ¿Ya? Es más flaquita que la otra. ¿Ya? Esta es más centrada, si ustedes se dan cuenta, cada vez se va acercando al medio. 60 grados de libertad y 50. ¿Ya? Y un caso más extremo, ¿cierto? 3 y 12. Ya es casi toda su parte roja está cerca del 0. Eso es una cosa importante. ¿Eh? La f, al ser una razón de varianzas, siempre comienza del 0 en adelante. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las varianzas son positivas. O 0. ¿Ya? Así que no es mucho lo que hay que discutir ahí. Entonces, si nosotros abrimos nuestro querido amigo PQRS, ¿no es cierto? Aquí tengo algunos valores que puse.
a medida que uno coloca los grados de libertad, pasa esto, miren. Por ejemplo, 1 y 29. Ya esta cosa se va prácticamente al infinito. Fíjense, se tira como un chicle. Por ejemplo, si fuesen 3, ya comienza a comportarse más como una distribución. Por ejemplo, si este fuera 2, fíjense. 5. ¿Ya? Esta podría ser 10. ¿Ya? Esta podría ser, no sé, 20, y se va a seguir siendo estiradita, entonces hay que aumentar este. 12. 30. 300. ¿Ya? Cada vez se va centrando más. 3000. ¿Ya? Esta podría ser 5000. ¿Ven? Entonces cada vez se vuelve más centrada. Esta no tiende a la normal como la T-Student, ¿ya? Esto tiende a una forma más simétrica, pero no es la distribución normal. ¿Ya? Entonces, va a depender de estos dos cálculos que están acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta, de 15 a 10, ¿ya? Ahí está, ¿ven? ¿Ya? Y uno puede ir viendo, cambiando el valor, ¿no es cierto? Y ir viendo las probabilidades para el lado. ¿Ya? ¿Okay? Este es el comportamiento de la distribución F. Veamos un ejemplo. Tenemos este ejercicio que está acá, en el que tenemos dos informaciones. ¿Ya? Tenemos las varianzas poblacionales de un grupo A y un grupo B, y tenemos sus tamaños muestrales, que son los mismos, 10 y 10. Entonces, dada la información anterior, encuentra la probabilidad de obtener una varianza mayor que 1, o una razón de varianzas mayor que 1. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es proponer la probabilidad. ¿Ven? La razón de varianzas mayor a 1. Entonces, en este caso, ¿cómo deberíamos hacer la transformación? ¿Ya? Recuerden que es esta. ¿Ya? Como la varianza se propone, la razón de varianza se propone como 1, entonces sx cuadrado dividido si cuadrado es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos colocar acá? Deberíamos colocar las varianzas poblacionales de los grupos que me dieron. ¿Ya? Es decir, estas. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decir ahora la transformación? Va a decir 0,14 partido 0,20 por 1. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y ese resultado nos va a dar 1.43. ¿Ya? Pregunta, ¿cuántos grados de libertad tiene esto? ¿9? ¿En cuál? Porque son dos tipos. En las dos. ¿Los En las dos? dos. En los dos, ¿cierto? Bueno, eso es porque en realidad los tamaños muestrales son los mismos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahora nos vamos al PQRS que está acá y escribimos 9, ¿no es cierto? Y ahí 9. ¿Ya? Y ahí está la distribución. Entonces ahora buscamos el valor de 1.43. ¿Ven? Bueno, de acuerdo a esto, ¿qué área hay que elegir? ¿El área roja o el área azul? El azul. Azul. El azul, excelente, ¿cierto? Entonces, 0,30, 14. ¿Ya? ¿Cómo se lee esto entonces? La probabilidad, ¿no es cierto?, de que las varianzas muestrales sea, la razón de las varianzas muestrales sea mayor a 1 es de un 30%. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Bueno, si ustedes sacan la razón de las varianzas poblacionales, da 1.428. ¿Ya? ¿Ya? Da 1.428, que ya es más grande que 1. ¿Ya? Entonces lo más probable es que la razón de varianzas muestrales sea mucho más grande que 1. ¿Ya? Si uno mueve para acá la cosa, ¿cierto? Para allá va a ir viendo el cambio. ¿Vale? Entonces no es tan difícil, o sea, solamente ejecutar ese cálculo que está ahí y luego calcular la probabilidad. Mire qué fácil. ¿Ok? Vale, eso con la razón de varianzas. Veamos ahora la distribución de la diferencia de proporciones. ¿Ya? Que esta ya sería la última del capítulo.
¿Ya? Bueno, este funciona muy parecido a la diferencia de medias cuando las varianzas son conocidas. ¿En qué sentido? Que aquí nosotros vamos a ocupar la distribución normal. ¿Ok? Vamos a volver a la normal, ya para que la consideremos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense. Sean pi1 y pi2 las proporciones de las poblaciones 1 y 2 respectivamente respecto a alguna cosa, ¿ya? Y se toman dos muestras aleatorias de tamaño n1, n2, provenientes de tales poblaciones. Sea P1 gorrito menos P2 gorrito, ¿cierto? Las estimaciones de cada una, ¿cierto? Y después se restan, ¿ya? Y fíjense la transformación que hay que hacer, ¿ya? Por un lado tenemos, al igual que en las medias muestrales, que en este caso son las proporciones muestrales, menos las proporciones poblacionales restadas, ¿ya? Las que nosotros proponemos, o las que den aquí, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Esto que está acá arriba es la varianza poblacional, es como la sigma cuadrado de la primera población dividido en N1, y la otra es la sigma 2, que está dada por esta multiplicación dividido en N2. ¿Ya? Y esto también está asociado a una normal estándar. Entonces, esto es idéntico que en el caso de la proporción de una muestra, pero sumándole la otra. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Ya? Y aquí me faltó el ejemplo, ¿ya? Pero podemos inventar una. A ver, 1, 3, 2, 0, 4, P1, 0,25, menos 0,12. ¿Ya? Vale. Vale, aquí les traje les acabo de inventar un ejemplo, ¿ya? Un caso donde la proporción de cierto fenómeno sea un 30% en una población y un 40% en otra población. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que esta proporción sea menor que menos 0,2. Yo lo acabo de inventar. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberíamos hacer con esto? Bueno, en el Z, ¿qué habría que poner en el primer paréntesis? 0,3 menos 0,4. 0,... No. ¿En menor de Igual que la 0,12? diferencia de media, igual que en la diferencia de media, a mí primero el muestral es este, ¿ya? Ah, Es decir, que este 0,12. en primer lugar, 0,2. ¿correcto? Después Menos menos, 0,12. ¿cierto? Y acá uno pone la diferencia de los otros. 0,3 menos 0,4, que es menos 0,1. ¿Ya? Y abajito tenemos primero la multiplicación, ¿cierto? De pi1 por 0,3. pi1. ¿Ya? Sería 0,3 por 1 menos 0,3, o sea, 0,7, ¿ya? ¿Ok? Esto que está acá, dividido por... ¿Por cuánto habría que dividir esto? Ah, bueno, no le puse el n. N1, 40 y N2, no sé, 38. ¿Ya? Entonces acá abajito ponemos 40. ¿Ya? Y este otro ladito, ¿qué deberíamos poner? 0,4 por 1 menos 0,4. Es decir, 0,5.
6. Y abajo el denominador que le corresponde, que es 38. 38. Eso, very good. ¿Ya? Y obviamente todo esto en raíz, ¿ya? Todo esto que está acá en raíz. ¿Ya? El tema es que no lo puedo escribir aquí en raíz. Ya, entonces, 0,3 por 0,7 dividido 40. 0,4 por 0,6. Entonces, primero, 0,3 por 0,7. Ah, estaban haciendo... Ya, hágala raíz. Buena onda. Yay. Después, dividido 40, ¿cierto? 3 por 0,7 dividido 40. Eso es 0,00525. No, yo lo bajo. Ahí. Después el otro es 0,4 por 0,6 dividido 38. 0,0063158. Ya, ahí, pero lo vamos a redondear para que nos queden con los mismos decimales. ¿Ya? Después estas dos cosas se suman. Más, o sea, 0,01157. ¿Ya? Y después raíz de 0,01157. 0,10756. ¿Ya? Eso de la parte de abajo. ¿Ya? Es decir, y lo de arriba, sería menos 0,12 menos, o sea, más 0,1. O sea, menos 0,02. Entonces tenemos 0,10756. ¿Ya? Ya está calculada la raíz, por lo tanto no hay problema. Entonces, ¿cuánto da esto? Da menos 0,18594. Ya, ahora sí. Entonces, después de haber hecho todo este jaleo de acá, ¿no es cierto? Vamos ahora aquí y buscamos menos 0,18594. ¿Ya? En este caso, como es menor que, ¿cierto? Tenemos que elegir el área roja, es decir, 0,4262. ¿Ya? Entonces, insisto, lo conveniente es hacerlo en el orden que lo hicimos acá. ¿Ya? Primero calcular las fracciones, luego sumar las fracciones, luego calcularle la raíz a esas fracciones, y al final hacer esta resta, porque en el fondo esto es lo más fácil. ¿Ya? Y luego dividir y buscar el valor en la distribución. ¿Ya? Denme un segundito. ¿No? Parece que no. Todo claro como el agua. Ah, me parece. Como el agua. Ok, entonces, ustedes ya después de esto van a ser expertos en calcular probabilidades con distribuciones. A mí lo que me interesa es que después en el futuro, cuando ustedes le empiecen a hablar de estos temas,
no los dejen como, ¿ah? ¿Ya? O sea, no los hagan tontos. ¿Ya? Ese es mi principal interés cuando hago curso de estadística para comercial. O sea, el tema de que cuando les hablen de temas de estadística, ustedes digan, otra, pero esta cuestión yo la vi, no me pueden decir, no me pueden hacer eso con esto, no me pueden mentir porque esto yo lo conozco, yo lo vi. ¿Ya? A mí no me preocupa tanto que ustedes sean expertos en estadística, que hagan máster, doctorado en estadística, eso lo den ustedes, ¿ya? Pero yo diría que el 80% de los ingenieros comerciales queda chato en econometría, y de ahí se olvidan de la estadística, ¿ya? Después cuando se da cuenta que entró al magíster de gestión de empresas de la U, y le toca de nuevo estadística, ya, esa es otra cosa. Yo no sé si alguno de ustedes quiere seguir estudiando después, ¿ya? No sé, hacer un máster, un MBA, un magíster de economía, no sé, ¿ya? Eso depende de cada uno de ustedes. Pero por lo menos, con estadística ustedes tienen que decir, no, no me pueden inventar cosas porque yo me acuerdo. Y aunque chamullen, no importa, pero hay que chamullar bien. ¿Ya? Entonces, resumen, la razón de varianzas muestrales induce a una distribución f de Snedeker, ¿no es cierto? Ya la vimos. Y la diferencia de proporciones muestrales induce a una distribución normal estándar. ¿Ya? Por lo general, este ejercicio de proporciones siempre va a tener valores grandes, ¿ya? 40, 100, 85, ¿ya? Nunca va a tener 2, 4, 8, números pequeños no va a tener nunca, porque en realidad esto proviene del teorema central del límite. Entonces, estas cuestiones, como no son normales, tienen que tener muestra grande para que funcione. ¿Ya? Más que nada, esa es la justificación. ¿Ya? Bueno, esta clase la puedo subir hoy día mismo. Ya apenas se cierra el Zoom, se compila, se genera el archivo en MP4 y yo lo subo inmediatamente al canal. Ya eso no tarda más de media hora. Ya, menos, ya unos 15 minutos en que se compile bien, porque son videos cortitos, ya no son horas y horas. ¿Ya? Igual es bacán porque uno puede hablar 1 hora o 2 horas y el compilado no se demora tanto. De hecho, se demora mucho menos que un video que uno mismo puede editar. Ya si uno se mete, por ejemplo, al Sony Vegas, por ejemplo, o al Adobe After Effects, ¿no es cierto? El que compile un video así, se demora caleta. Así que bacán por Zoom, al menos en ese aspecto. A ver, las notas creo que ya están. Ya, las notas están en la ADECA, si no me equivoco. Ya. A ver, yo menos las puedo ver. Ya, como no hay ningún rojo, no les molesta verlas, ¿cierto? ¿No les molesta que las ponga aquí? No, profe, dele nomás. ¿Le doy nomás? ¿A lo mero mero? ¿A lo mero mero? Uh, uh, uh. No, el que quiera, el que quiera me pregunta por interno. Ya, pregunta por interno, profe, ¿qué nota me saqué? Pero con decirles que solamente 2 personas sacaron 7, no sacaron 7, el resto sacó por todos 7. Seguro que no lo pueden ver. Si es que alguien me puede mostrar un pantallazo de eso, porque en realidad no conozco, no sé cómo les sale a ustedes. ¿En ADECA? No, profe, es que aparece en la DECA que usted tiene configurado el cuestionario para no mostrar la solución. Eso dice. No, pero las notas tampoco. Profe, le podría compartir pantalla, pero no me tiene que autorizar. Miércoles. Abajo donde dice compartir pantalla sale como que los otros miembros pueden compartir. Sí, debería salir eso. Calma. Estoy viendo lo de las notas.
Mira, la verdad es que no hay ninguna opción ahí donde diga mostrar o no mostrar notas, ¿ya? Pero Pero a usted le sale nuestra nota en la parte que dice calificaciones. no, en el mismo ADECA, en el mismo test aparecen. Ah, no, nosotros no. Ya, déjame ver lo de la pantalla ahora. Ya, dale con la pantalla. Y ahora voy a compartir. Ujú. Sí, más que nada para ver. Profe, debería parar la grabación. Sí, dame un segundo.